Bueno, no podíamos faltar. Estamos acá nuevamente en el Solo Next Live con muchísima información. Vino tinto, panel reducido, esta vez con el señor Luis Salas, el incondicional Luis Salas. Siempre está Salas. Impresionante lo del señor Luis. Así que bueno, acá estamos. Una nueva convocatoria íntima, doble tanda preparatoria previo al inicio de las eliminatorias sudamericanas. Luis, bienvenido a esta nueva edición del Solo Next Live. Agradecido, Carlos, agradecido. ¿Y cómo voy a faltar? ¿Cómo voy a faltar? Porque no solo es una doble jornada de partidos amistosos de preparación, sino que es la última, muy, pero muy probablemente antes de arrancar las eliminatorias en el mes de septiembre. Entonces, evidentemente, esta convocatoria, todo este proceso que vamos a vivir ahorita en junio, cobra un nuevo concepto, una nueva importancia, porque no son unos amistosos cualquiera, que es algo que a la gente a lo mejor lo pasa por alto. Son los últimos preparativos de cara a lo que va a ser ese arranque, ese debut de la selección Vinotinto en las eliminatorias ante la selección de Colombia en Barranquilla. Así que bueno, claro que sí, estamos aquí para analizarlo. Hay que recordar que Venezuela va a disputar la doble tanda en Estados Unidos, ¿ok? Ante la selección de Honduras y Guatemala, Luis, ¿no? Me parece, en Sí. Dallas y, no, miento, en Washington y en Ujú. Connecticut. Serán los partidos de la Selección Nacional de Venezuela. Recordemos, a priori era en la ciudad de Dallas, hubo un cambio de sede, más no la suspensión del compromiso, como se llegó a ventilar en las redes sociales. Pero bueno, estamos acá para hablar como tal de lo que es la primera convocatoria absoluta de la era Batista, ¿no, Salas? No, la primera fue en marzo, ¿no? Me parece. Correcto, correcto. Sí. Fernando Bocha Batista, que, bueno, un listado bastante especial, con 32 elementos de fútbol local, internacional, 10 de ellos que hacen vida en la Major League Soccer. Vamos a desglosar línea por línea. En la línea de arqueros, Joel Graterol del Panetolicos del fútbol griego, Alain Baroja del Caracas Fútbol Club, Rafa Romo de la Universidad Católica de Ecuador y la novedad Javier Otero del Orlando City B de los Estados Unidos. Solo un elemento del fútbol en la línea de guardameta, el señor Alain Baroja, para mí, bastante merecida su convocatoria, pero mucho más interesante aún la añadidura de Javier Otero, jugador que hay que acotar acá, está en condición de asilo en los Estados Unidos y quiero compartir una información acá. A priori, fue de los que tomó en cuenta José Néstor Peckerman para la anterior edición del torneo Mauricio reveló, miento, Fernando Bocha Batista, un jugador que ya tiene visto Fernando Bocha Batista, al igual que Moisés Tablante, y fue esta condicionante del asilo en los Estados Unidos lo que limitó haber debutado con la selección en Francia en la edición pasada. Ahora, bueno, ya en la segunda convocatoria oficial de Fernando Batista los incluye en la primera, en el listón de la selección absoluta, en una ocasión inigualable, sobre todo en los Estados Unidos, ante su gente y demostrarse ya con la casaca vinotinto, Luis. Sí, bueno, llama la atención lo de Javier Otero, como bien dices. Además, él es titularísimo, tengo entendido, por allá por las filiales del Orlando City. Un jugador interesante, pero tanto él como Moita Tablante también hay que tenerlo claro. Están en la lista de convocados porque el módulo se está llevando a cabo en Estados Unidos. Está la posibilidad de que vayan, se entrenen con la élite del país, de que lo vea el entrenador, claro que sí, que ya los tenía ojeados desde hace rato, pero tampoco es que están convocados porque son nombres que vayan a aportar a la selección mayor, digamos, en un mediano plazo, ni mucho menos, al menos eso es lo que nos deja ver, ¿no? La lista de convocados. Sí, sobre todo tomando en cuenta la línea de guardametas, Luis, que estamos por contar nuevamente con Wilker Fariñez, que está a meses de su regreso a los terrenos. Bueno, estamos conscientes también de que no llegará a tope, quizás para el inicio de las eliminatorias. Por ahí está Samuel Rodríguez, quien permanece entrenando con el primer equipo del Atlético de Madrid. Una línea bastante, pero con bastante competencia sana cuenta la selección nacional de Venezuela. Y con respecto a Javier Otero específicamente, porque quizás es la pieza que menos se conoce y es lógico, es un guardameta nacido en Cumaná, Estado Sucre, tiene nacionalidad española, esto es positivo, sobre todo en caso de que se le dé la oportunidad de continuar su carrera en el fútbol europeo, no ocuparía puesto de extranjero, clave, categoría 2002, arquero de 20 años, que sin duda alguna va a potenciar el abanico de recursos de la Selección Nacional de Venezuela en el arco. Así que bueno, una novedad bastante interesante, quizás muy parecida a las incorporaciones de Charles de Marco, de Gianandro Rapp, de Luis Balbo, y es una tónica a la que nos tiene acostumbrado últimamente este cuerpo técnico, Luis.
Sí, sin duda nos han dejado claro que una de las grandes prioridades de este cuerpo técnico actualmente es agregar nombres a la órbita Vinotinto. Nombres que sí, que estaban dando vueltas en los medios de comunicación, sobre todo aquí en la vitrina de Solovenex, que les venimos haciendo seguimiento a estos chamos y poco a poco vemos como uno a uno va entrando, ¿no? Dentro de las papeletas Vinotinto, ya sea categoría sub-17, sub-20, sub-23 y bueno, en este caso que se dio la posibilidad de que estén con la selección mayor. Pasamos a hablar de la línea defensiva, si quieres, Carlos. Línea defensiva, no sé si los tienes, si quieres los cito yo, Luis. Ujú, los tengo, los tengo. John Aramburu, Ujú. jugador que ha recuperado parte de su mejor versión jugando en el fútbol español, ahora también con la selección absoluta. Para mí, antes de seguir, una convocatoria acertada la de John Aramburu, un jugador que en lo particular me fascina. Pero que no Roberto sabemos si, Rosales, Carlos, no sabemos si se va adelante. a teletransportar de Francia a Estados Unidos o cuál va a ser verdaderamente el planteo de la Extraño, federación. Raro, raro. extraño. Yo creo, antes de seguir, que va más por el tema de darle roce o algunos entrenamientos con la selección absoluta e irlo curtiendo de cara a las eliminatorias, más allá de ver minutos. Me parece que es este factor psicológico lo que busca potenciar Fernando Batista en un jugador como John Aramburu, bastante joven, con unas cualidades interesantes y que esta serie de contactos iniciales le viene muy bien. Roberto Rosales, lateral derecho del, bueno, ex jugador de la ECA Larnaca, la convocatoria oficial lo cita como jugador del elenco chipriota, pero acaba de finalizar su contrato con ellos. Jordan Osorio, quien está peleando el ascenso a la Serie A con el Parma, de una temporada bastante buena la de Jordan Osorio, la mejor de los últimos años para el zaguero barinés, que por fin llega ileso a una convocatoria Vinotinto. Siempre se habla de Jordan Osorio, es una cosa impresionante, pero bueno. John Chancellor Salas, de buen presente en el Coritiba del fútbol brasilero, también una incorporación especial. Wilker Ángel del Aucas de Ecuador, Cristian Macum, uno de esos 10 elementos que hace vida en la Major League Soccer, específicamente en el Charlotte Football Club. Miguel Navarro, de presente dubitativo con el Chicago Fire, otro también de la Major League Soccer. Luis Mago, quien no ha sido tan constante en el último tiempo por el tema de las lesiones, pero en una pieza a seguir obviamente en el fútbol argentino con el Banfield. Y el que ya citábamos, Moisés Tablante, jugador del Orlando City B y una de las principales novedades de Fernando Batista. Y raro lo de Moita Atlante apareciendo como defensor, entendiendo que es un volante ofensivo, que se mueve como extremo por izquierda, un volante zurdo muy calidoso, muy desequilibrante, con muy buena pegada y que, bueno, lo vemos apareciendo como defensa, lo que hace levantar las cejas un poquito de si a lo mejor están pensando en una posible prueba como lateral izquierdo para Moita Atlante. Vamos a ver qué sucede por allí, pero lo cierto es que sí, una convocatoria a nivel de defensores, por lo menos defensores centrales, bastante a lo que a lo que ya tenemos acostumbrados, un Jordan Osorio que sabemos que si está físicamente al 100 tiene que estar convocado, un John Chancellor que viene siendo probablemente uno de los jugadores que es infaltables, ¿no? Para el cuerpo técnico desde el último año, el regreso de un Wilker Ángel, de un Luis Mago que dentro de todo podemos llegar a pensar que son jugadores un poquito cíclicos, ¿no? Que los vemos por periodos en la selección Vinotinto, de repente a lo mejor no dan tanto la talla o se lesionan o cualquier cosa, entonces los dejamos de ver por un año, 2 años y de repente vuelven a tener un buen nivel a nivel de clubes y los volvemos a ver en convocatorias Vinotinto. Vamos a ver si esta por fin puede ser algún episodio de consagración para alguno de estos dos. Llama la atención también la falta de laterales, Carlos. No sé si estás de acuerdo. Un Roberto Rosales que no lo veíamos en convocatorias desde hace exactamente un año a los amistosos, aquellos amistosos ante Arabia Saudita y Malta, con José Pekerman en el cargo. O sea, un Roberto Rosales que parecía totalmente borrado del proyecto selección a última hora del arranque de las eliminatorias. Es el único lateral derecho natural que está en la convocatoria. Llama la atención, ¿no? Sí, la ausencia por lo menos de jugadores como Alexander González, quien creo que tuvo un último tiempo con bastante continuidad en el Caracas Fútbol Club. En lo personal me hace ruido. También en Estados Unidos se pudo haber quizás tomado en cuenta Pablo Bonilla, también del Portland Timbers. Creo que Bonilla está lesionado, me parece. Cierto, lo vi en unos videos hace unos días, es correcto. Bueno, quien no ha sido, quizás no ha tenido la actuación que esperamos en su momento desde que llegó a los Estados Unidos, pero creo que pudo ser una pieza convocable en caso de estar sano. Ahora, en este caso, bastante pertinente la acotación de Luis Salas. Pero a mí en específico, Luis, me hace mucho ruido la ausencia de Mikel Villanueva, quien vino siendo bastante constante con el Vitória Guimarães en la primera división del fútbol portugués. Y ojo, que de los centrales eh, convocados, es el único que pudo ser parte de la lista que hace vida actualmente en un equipo de la primera división de Europa.
porque si tenemos a Wilker, a Jordan Osorio, hablamos de la segunda de Italia, Chancellor ya no está en Europa, está en Brasil, Luis Mago está en Argentina. Bueno, hay que tener claro que no ha tenido el mejor rendimiento cuando viste la casaca Minotito, pero que ha tenido regularidad, y yo soy partidario de la idea de que los jugadores, los jugadores con mejor presente son los que llegan a los partidos de selección, pero bueno, son decisiones del cuerpo técnico y en su momento o el tiempo quizás se encargará de respaldar todo lo que han venido haciendo, desarrollando en los últimos meses. Bueno, Mikel Villanueva podría fácilmente unirse a la lista de jugadores que a veces a nivel de clubes tienen rendimientos sumamente solventes y que luego al venir a la selección te hace un partido bueno y dos malos, ¿no? O sea, con todo el respeto. Villanueva, Mago, Wilker Ángel. De hecho, yo creo que si vemos el listado, vemos los defensores y creo que es la zona del campo que más preocupa. O sea, si esta fuera una convocatoria con la que Como mañana falta tenemos que Nahuel Ferraresi, ¿no? con la que tenemos, sí, con la que tenemos que enfrentar a Colombia el día de mañana, la verdad yo estaría altamente preocupado. Nahuel Ferraresi, bien lo comentabas, nombres que venían apareciendo como Teo Quintero, que no se encuentra convocado, como Andrés Ferro, que fue al Maurice Reveló, que parecía que por fin se le iba a dar la oportunidad para ir apareciendo con la selección mayor. Nada que ver de momento. Bocha Batista se inclina un poquito más por la experiencia en este apartado. Haces una buena contacción con Leo Quintero, con Teo Quintero, sobre todo porque ha tenido constancia en la segunda división del fútbol belga con el Dains. De hecho, hace un par de semanas fue el jugador de la fecha en la categoría de plata del fútbol de ese país. Así que, bueno, si de constancia hablamos, la ausencia de Teo Quintero y de Mikel Villanueva quizás me hacen un poco de ruido, sobre todo tomando en cuenta que se incluyeron nombres como los de Roberto Rosales, que obviamente no tenemos nada en contra del jugador, pero entendiendo que es la última doble tanda previa al inicio de las eliminatorias, se podría quizás potenciar jugadores que vienen con mejor rendimiento o que vienen siendo más constantes quizás con sus respectivos clubes, pero bueno, No, como y bien Carlos, comentó ya Salas, para, antes de adelante. pasar a la línea de volantes, la lateral derecha yo creo que era la posición probablemente en donde menos sufrimos, o sea, donde más tenemos dos jugadores solventes como lo son Alexander González y un Ronald Hernández, que a nivel de Mm, clubes a lo mejor nunca consiguen la consistencia, pero cuando viene a la selección, es la correcto. verdad que siempre cumple bastante bien, y un Alexander González que fue lo mejor de los últimos amistosos en el mes de marzo, entonces verdaderamente llama la atención ya para cerrar, Oscar González, que para muchos, me incluyo allí, era el lateral izquierdo titular para el arranque de las eliminatorias. Creo que tiene más de un año sin ser titular en esta selección y bueno, ahora mismo ni siquiera está en la lista de convocados. Bueno, sí, son dudas o bueno, asteriscos que quizás nos dejan parte de la convocatoria nacional. Ahora si pasamos a la zona medular, quizás la más fuerte para la selección nacional de Venezuela, sobre todo tomando en cuenta los nombres, ¿no? que hacen vida o que forman parte de este listón de 32 elementos. Uno de ellos es José Martínez, del Philadelphia Union de la Major League Soccer, Tomás Rincón de la Sampdoria, equipo que acaba de descender a la Serie B de Italia, Cristian Cáceres, Daniel Pereira, otra novedad en el listado de Fernando Bocha Batista, caso muy parecido al de Javier Otero y Moisés Tablante, como mencionamos hace minutos, jugador en condición de asilo en suelo norteamericano, y por ello quizás, o es quizás el motivo que retrasó su primer llamado a la Selección Nacional de Venezuela, porque talento tiene y de sobra, y lo demuestra fin de semana tras fin de semana en la Major League Soccer con el Austin Football Club, equipo del cual forma parte. Y Ángel Herrera, buena noticia, al igual que la de Jordan Osorio, wow, es sorpresivo que los dos coinciden en una misma convocatoria porque parece que siempre están lesionados cuando se habla de la selección de Venezuela. Así que positiva la llegada de Ángel Herrera. Junior Moreno del Cincinnati Football Club. David Martínez, la principal novedad, digo yo, de esta convocatoria, entendiendo todo lo que representa hoy David Martínez para el fútbol venezolano, el capitán de la selección que clasificó el Mundial Sub-17, un jugador rutilante del fútbol local que estoy consciente de que muchos quieren verlo, así que bueno, una oportunidad inigualable para él. Eduardo Bello, jugador del Mazatlán Fútbol Club, Samuel Sosa, del Emelec de Ecuador, John Murillo, el Atlético San Luis, quien ha perdido bastante regularidad, por cierto, Jefferson Savarino, otro que siempre rinde, Darwin Machís del Real Valladolid de España, Jefferson Soteldo y el señor Rómulo Otero. Por cierto, esta última incorporación bastante, pero bastante merecida, la de Rómulo Otero, quien ha venido teniendo buenas actuaciones en el fútbol ecuatoriano con el Aucas de César Farías, Luis. Sí, probablemente uno de los regresos más merecidos y que más ilusionan, ¿no? O sea, evidentemente está lo de Yangel Herrera, que casi parece que tenemos 2 años sin ver a Yangel Herrera vistiendo los colores de Increíble. la selección, pero lo de Rómulo Otero, la verdad que
que ilusiona. Y si hablamos de ilusión, lo de David Martínez, bueno, mira, o sea, todos estábamos diciendo cómo no llevas a David Martínez al torneo Maurice Reveló, cómo no lo convocas, y bueno, mira lo que le estaban preparando, ¿no? Ya está Ojo, para esto, más ¿no? allá, más allá de que vaya a haber minutos, de que vaya a jugar una convocatoria con la selección mayor, a su edad, lo que tiene que significar, ¿no? A nivel anímico, a nivel de confianza, a nivel de sentirte parte de ya la élite del fútbol en tu país, la verdad que tiene que ganar muchísimo David Martínez con solo el hecho de asistir a esta convocatoria. Y mencionabas la otra novedad de Daniel Pereira, parecidos los casos a Moita Blante y a Javier Otero, pero yo lo veo bastante distinto, porque lo cierto es que el nivel de Daniel Pereira en lo que solvente su estado de visado allá en Estados Unidos, yo creo que está para ver minutos y para ser titular en esta selección, porque es un jugador que ya está respaldado, ya está consagrado, ya tiene en la espalda un montón de minutos en primera división en el fútbol estadounidense y además minutos de gran calidad. Yo creo que lo que diferencia a Daniel Pereira de Moisés Tablante y Javier Otero es que Moisés y Javier son promesas. Ya Daniel es una realidad. Es un Hmm. jugador que se ha afianzado en el fútbol de Norteamérica y aunque muchos subestiman ese fútbol, es un jugador que en lo particular y a nivel personal ha tenido un rendimiento bastante especial, sobre todo porque hace quizás labores de volante mixto, es muy efectivo en el quite, es muy efectivo en labores de traslado y es lo que hace quizás a Daniel Pereira como un volante todoterreno que sería obviamente bastante útil para la selección nacional de Venezuela y quizás reforzando un poco tu concepto con respecto a la convocatoria de David Martínez, creo que ya está para esto. Creo que es de esa serie de jugadores que hay que ir acercando ya a la máxima exigencia de las selecciones nacionales de Venezuela. La eliminatoria es muy larga, Luis. Son jugadores que van a seguir ganando rodaje en los próximos meses. ¿Y por qué no imaginar a un David Martínez entrando a salvar las papeletas en un Defensores del Chaco al minuto 70, partido trabado 1-1 y el vértigo de un joven al que quizás pocos conocen en el continente, destrabando el tema a favor de la selección nacional de Venezuela? Es lo que busca Fernando Batista, ampliar el abanico de recursos, hacer o construir elementos cada vez más capaces de formar parte de la élite del fútbol venezolano. Sí, bueno, verdaderamente Y también cree. vamos a ser serios, o sea, y también vamos a ser serios, Luis, son Honduras y Guatemala, vaya, con todo el respeto, bueno, tú me Sí, dices, ¿no? bueno, el técnico es el que decide, ¿no? Al final, cómo ve al chamo. Yo creo que eso de si le hace bien o le hace mal a un chamo de 16 años, eh, asistir a ciertas citas o cumplir ciertos compromisos siempre depende del caso por caso, de la personalidad del chamo, de la madurez del chamo, de ese tipo de cosas. Si me lo preguntas a mí, sin conocer a David Martínez, sin conocer la madera del día a día que tiene ese chamo, yo lo hubiese llevado al Maurice Reveló, que se juegue con mayores, pero a nivel sub-23, mientras que en esta selección absoluta me falta un Mickey Romero, me falta un Telasco Segovia, Mm. jugadores que ya están curtidos para estas citas y que, a decir verdad, el día de mañana jugamos contra Paraguay, estamos 1-1, acá jugando de local y me parece que un Mickey Romero y un Telasco Segovia pueden refrescar esa mitad de cancha vino tinto y dar rendimientos sumamente solventes. Entonces, bueno, de momento Ricardo Baliño decidió un poco darle prioridad a plantear su selección sub-23 por un lado y mientras a David Martínez se le dio la oportunidad por acá. Entonces, bueno, nada que discutir en ese sentido. Ojo, con todo lo que representa el análisis y lo que se habla acá, los que viven el día a día son los directores técnicos, nosotros a nivel de prensa obviamente desarrollamos nuestros conceptos y bueno, la visión de cada quien. Yo en lo personal también pienso que Miki Romero tenía un espacio en esta selección y que es un jugador que al igual que David Martínez hay que ir entrando cada vez más a la órbita de la selección absoluta de Venezuela. Bueno, vamos a la zona de delanteros, quizás con pocas sorpresas. Ernesto Torregrosa encabeza la lista, el jugador del Pisa de Italia, la segunda división del fútbol itálico. Alejandro Márquez, del Estoril, de la máxima división del fútbol lusitano, un jugador que acaba de salir de un proceso de lesión, acaba de recuperarse en su totalidad y comienza a dar minutos. Creo que esta incorporación como tal es otra de las claves también de la selección nacional de Venezuela, sobre todo mirando hacia el inicio de las eliminatorias. Kevin Kelsey, para mí el mejor delantero centro venezolano del momento. Kevin Kelsey, quien, ojo, esto le pongo un asterisco porque es muy posible que no esté debido a problemas burocráticos, el jugador no tiene visa, así que es muy probable, de hecho, a esta hora les comento que es el 90% probable de que se caiga de la lista antes de los partidos amistosos del mes
de junio. Así que bueno, sería excelente, hubiese sido muy lindo ver a Kevin Kelsey, pero a esta hora es bastante complicado. Salomón Rondón, delantero centro del River Plate de Argentina, quien no ha visto minutos, solo ha visto minutos en uno de los últimos 6 partidos del elenco millonario. Bastante preocupante, de hecho, no verá acción en el próximo compromiso de los mismos en la Copa Libertadores por expulsión. Recibió el cartón rojo luego del partido ante Sporting Cristal por una pequeña trifulca fuera del partido. Y bueno, no estará ante Fluminense, así que seguirá la ausencia del gladiador vinotinto con River Plate. Pero como habló Salas hace minutos de Ronald Hernández, un jugador que cambia cuando se pone la camiseta nacional y que yo defiendo a capa y espada, que debe ser una de las principales banderas o una de las primeras caras visibles de la selección en la eliminatoria que nos llevará a nuestro primer mundial, porque a mí nada me saca esto de la cabeza. Así que, José Salomón Rondón, la selección, yo sé que es tu lugar ideal, así que bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos, aunque a algunos no les guste mucho esto. Joseph Martínez, delantero que está en deuda con el Inter de Miami, también necesita la selección, también necesita estos partidos para cuajar un poco con el sistema que planteará Fernando Bocha Batista de cara a las eliminatorias. A mí en lo particular me gusta mucho la línea de delanteros, Luis. Creo que están los que deben estar, más allá de John del Cádiz, que tiene una lesión, está tocado en este momento, pero que también pudo formar parte fácilmente de este listón de 5 delanteros que propone Fernando Batista. Sí, creo que hay una buena fusión entre la experiencia de José Salomón Rondón, de Joseph Martínez, la veteranía en las selecciones y bueno, esa pizca de doble nacionalidad europea, novedad de Ernesto Torregrosa, aunque ya no es tan novedad porque lo venimos viendo hace un rato, y la juventud, por supuesto, un Alejandro Marqués que todavía, por lo menos acá en el país a nivel de selección, no sabemos qué trae, no sabemos qué función puede cumplir, si es goleador así de raza y puede jugar como única punta o una doble punta a lo mejor al lado de Salo. Vamos a ver cómo lo ve el Bocha Batista, ¿no? En estos entrenamientos que tendrá antes de los partidos amistosos. Llama la atención lo de Kevin Kelsey, que sí aparece en la lista. Llama la atención lo que tú dices, que al 90% no se encuentra, lo que hace pensar que no sé si el hecho de que haya sido incluido en la lista no es más por un tema de que dejen de fastidiar por redes sociales pidiendo a Kevin Kelsey y más tirando por ese lado que por algo Se puede leer de de que varias vaya a maneras, pasar. ¿no? Sí, bueno, tiene lecturas, tiene distintas interpretaciones, pero lo cierto es que sí, hay una muy bonita mezcla en la delantera Vinotinto. Yo solo pido que no, o sea, si se está llevando a 5 delanteros, que le den buenas oportunidades y buena cantidad de minutos a los 5, que los 5 sean probados, o sea, no tiene por qué siempre, me encanta que Salomón sea titular, pero es un jugador que ya está requete probado en selección nacional. Hay que probar también a los demás. Y también, a ver, a la gente, son partidos amistosos. Venezuela sigue consolidando un proyecto. Si bien está claro que es la última boleta anda previo al inicio de las eliminatorias, hay que recordar que más allá de que es la consecución de un proyecto fallido, de la mano del señor José Néstor Peckerman, que no se llevaron a cabo bien las cosas. Hay una nueva gestión de parte de Fernando Bocha Batista y yo creo que hay que tener un poco de paciencia y empezar quizás a esperar un poco más esta selección ya con el inicio de las eliminatorias. Es una selección que atraviesa por un periodo de transición bastante marcado en cada una de esas categorías. Lo estamos viviendo con la absoluta, lo estamos viviendo con la categoría sub-23 que va a representar a Venezuela en el torneo Mauricio Reveló. Y ahorita le haremos un breve paneo por lo que fue esa convocatoria. Así que hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que la gestión está siendo correcta, Luis. Se están sumando a la órbita Vinotinto elementos que pueden añadirle una pizca de competitividad especial a esta selección o a todas nuestras selecciones, así que hay que creer un poco más y quizás ser un poco, o quizás ser tan ásperos en las redes sociales con todo lo que respecta al tema Vinotinto, porque se pedía trabajo y se está trabajando, así que bueno, es esperar ahora que los resultados le den la mano a lo que es el proyecto de Fernando Bocha Batista y compañía. Sí, bueno, evidentemente llama la atención, siempre van a llamar la atención, mira, falta este, sobra este, siempre va a haber esa discusión, está bien que la gente opine, está bien que la gente comente, siempre desde el respeto y desde el análisis, ojo, con argumentos, pero lo comentábamos aquí, la última charla que tuvimos con Matthew por acá por el canal, y es que este cuerpo técnico viene haciendo las cosas de momento que no han dado ningún motivo para dudar sobre lo que se está haciendo, la verdad, han dado resultados. Y es lo que tú dices, se está trabajando, se viene trabajando, tenemos caras nuevas, pedían caras nuevas, pues aquí las tenemos. Yo estoy bastante feliz
porque solo Benex dirá presente en el torneo Mauricio Reveló por segundo año consecutivo. Hay que recordar esto, Venezuela debuta el lunes 5 a las 8 de la mañana ante la selección de Costa Rica. Si quieres se pasa por las redes sociales de Solo Benex, hay un fixture bastante detallado con lo que será la actuación de Venezuela, por lo menos en la primera fase. Vamos a hacer un breve paneo porque el tiempo nos toca la puerta acá en el Solo Benex Live. Con respecto quizás a lo que fue la convocatoria de cara al Mauricio Reveló, los arqueros Fran Carlos Benítez y Charles de Marco, la novedad, el jugador que hace vida en el Blau Ways del fútbol norteamericano. Defensores Luis Cassiani, Giandro Rapp, otra novedad, Andrés Ferro, Rafael Uzcategui, Jesús Paz, Steven Pavón, John Aramburu, también John Aramburu, el polifacético John Aramburu de locos, Carlos Pipo Vivas y el lateral izquierdo Luis Balbo, el lateral izquierdo venezolano-portugués. Zona de volantes, Abraham Bachile, Brian Ortega, Telasco Segovia, Andrés Miki Romero, Emerson Ruiz, Gerson Chacón y Kevin Tuti Andrade. A mí en lo particular me encanta la incorporación del Tuti a la selección nacional de Venezuela que disputará el torneo Mauricio Reveló. Delanteros, Daniel Pérez. ¿Cómo necesita este torneo, Dani? Ya lo conversamos. Saúl Guarirapa, Yeriel de Santis, Santiago Rodríguez, Luis Fernández y Brian Alcócer. Equipazo, ¿eh? Equipazo. Equipazo. Se cortaron a los 4 elementos que formaron parte del torneo sub-17, Luciano Reynoso, Juan Arango Jr., Santiago Silva, sé que se me está escapando un nombre por allí, pero es quizás algo coherente. Venezuela va a competir. Si algo te asegura esta selección o este universo de jugadores, Luis, es que Venezuela va a competir. Ya nosotros Sí, ¿no? podemos asegurar, bueno, que se va a conseguir, pero se va a competir. Hay jugadores bastante interesantes y me gusta muchísimo que todas sus líneas se ven sólidas, Luis. ¿No? Y una lista de 24 jugadores cuyo la mitad ya disputó el torneo Mauricio Reveló hace un año. O sea, Muy buen dato. van a ver en este torneo Mauricio Reveló no solo una revancha ante la selección francesa por allí, ese polémico partido que hubo el año pasado, sino ante todo Mauricio Reveló, que si evidentemente se compitió el año pasado, este año se debería competir de igual manera. Nosotros estamos muy felices también, quiero hacer mención a esto en el canal de YouTube, cuando nos quedan alrededor de 6 minutos de transmisión, ya producción nos está tocando la puerta. Quiero agradecerles a todos los que nos siguen en el canal de YouTube, el apoyo está siendo en masa, están trabajando muy bien con lo que respecta al contenido de Solo Benex desde su rol, desde apoyar, desde seguir de cerca todo lo que genera Solo Benex en cada una de sus plataformas digitales. Y nosotros estamos felices con esto porque hemos venido trabajando alrededor de 5 años con este canal de YouTube que viene dando dividendos y que está premiando quizás nuestra labor innegociable por el fútbol venezolano, así que quería regalar estos segundos a todas esas personas que van a estar detrás de la pantalla viendo este episodio del Solo Benex Live. También estamos felices porque finalmente llegan los meses de selección, Luis, ya estamos palpitando lo que es el inicio de las eliminatorias, ya estamos hablando del torneo Mauricio Reveló, nos emociona hasta una doble fecha FIFA ante Honduras y Guatemala, así que aquí estamos y aquí estaremos siempre en Solo Benex apoyando el fútbol nacional, sobre todo también por el universo de jugadores venezolanos que hoy están dispuestos a vestir los colores de Venezuela y que llenan de ilusión a todo un país que, ¿por qué no? Comienza a soñar desde ya con la clasificación a su primer mundial. Así que bueno, ahora hay mensaje personal con respecto a la receptividad que estamos teniendo en el canal y al apoyo innegociable que seguiremos teniendo con la selección nacional de Venezuela. Luis, no sé si quería cerrar con algo este episodio del Solo Benex Live. No, bueno, también agradecer por el apoyo, agradecer porque gracias a ustedes seguimos esparciendo el poder vino tinto y seguimos diciendo presente, ¿no? En cada uno de los lugares del mundo por donde se mueva la selección vino tinto, ya lo comprobaron. Vamos a estar en el Mauricio Reveló, primicia que dijo Matthew en el último episodio del Solo Benex Live, así que bueno, que se vengan muchos más. Síganos en las redes sociales, recuerden estamos en Instagram, Twitter, Facebook, página web, TikTok también ahora, así que bueno, siempre destilando el poder vino tinto en cada una de nuestras plataformas. Fue una nueva edición del Solo Benex Live, el señor Luis Daniel Salas de la ciudad de Valencia y su servidor Carlos Tarache, estuvimos acá con ustedes desglosando lo que fue la última convocatoria absoluta de cara a la fecha FIFA previa al inicio de las eliminatorias y algo de la sub-23 que representará a nuestro país en el torneo Mauricio Reveló. Así que bueno, los esperamos en las redes sociales. Gracias por el apoyo.